Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a la... Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a la... Buenas noches, amigos de La Plática. Es un gusto para mí saludarlos desde Houston para el mundo. Vamos a trabajar este día un ratito acá, un par de minutos que se nos convierten en horas muchas veces. Y vamos a hablar con un invitado especial de este día, Rodrigo Cerrito, desde El Salvador, quien nos va a hablar un poco sobre las elecciones internas de El Salvador. Y vamos a compartir este espacio, vamos a compartir la presentación con Raúl Palacios. Raúl Palacios, buenas tardes. ¿Me presentas al invitado, por favor? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los que están en línea, que nos estaban esperando, y a todos aquellos que nos van a poder ver después cuando se suba este video. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a otro invitado que es una persona joven y que está quiere incursionar en las funciones de carácter de servicio, y por eso se ha postulado en una precandidatura para optar por una candidatura por el FMLN por una diputación. Este joven de alguna forma se ha venido identificando a través de su participación en las redes sociales, y hace unos pocos meses estuvo en una actividad bastante fuerte porque fue sujeto precisamente de un ataque, podemos decir, dado de que su posicionamiento político es con una afinidad política al FMLN. Y esas manifestaciones de él lo llevaron a que fuese despedido de su lugar de trabajo. Otra violación más que este gobierno realiza. Sin más, nuestro invitado de hoy, Rodrigo Cerritos. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué puedes decirnos sobre tus orígenes en esta actividad? El micrófono. Hola, hola. Ok, sí. Ahora sí. Bueno, les comentaba que un fuerte abrazo, un saludo fraterno, principalmente para ustedes, para Raúl, para Luis y por supuesto para nuestros amigos, amigas, compañeros y compañeras a las cuales tengo el privilegio de poder saludar en esta ocasión. Y pues bueno, gracias por ese preámbulo que usted ha exhortado en esta ocasión. Pues bueno, yo soy un militante del FMLN, ni más ni menos. Soy una persona que viene de la parte norte del departamento de La Paz. No estoy, bueno, soy originario de San Juan Tepezontes. Ahí estudié mi educación básica, mi kinder, mi primer grado hasta 9º grado. Mis orígenes pues son de una persona humilde. Mis padres, José Salvador y mi mamá Sonia, tengo viva únicamente a mi mamá. Mi papá, sin lugar a duda, fue la persona que desde pequeño nos inculcó lo que significa un poco de la conciencia social,
Y bueno, mi desarrollo profesional en bachillerato estudié en Santo Tomás, en el INCIBO, el Instituto Nacional Simón Bolívar. Me gané una beca para estudiar en los Estados Unidos, en Bettendorf, Iowa, en el 2000 hasta el 2002. Estudié tecnología radiográfica. Luego me gané otra beca para estudiar 4 años de premedicina, pero se dieron los terremotos en El Salvador en el 2001 y mi presencia en El Salvador era inminente. En el 2002, finales del 2003, inicio una carrera a nivel de control de tránsito aéreo, Air Traffic Controller, para los que están familiarizados con el trabajo en Estados Unidos. Tengo un desarrollo profesional a lo largo de 18 años, con gobiernos de Arena, los 10 años de gobierno del FMLN y los 8 meses del gobierno de Bukele. Mi militancia política partidaria data desde las presidenciales con Chafik. Sin embargo, mi desarrollo como luchador sindical, por ejemplo, proviene desde el 2002-2003, cuando ingreso a CEPA y me convierto en afiliado al Sindicato de Industria Aeroportuaria. Tengo diferentes, pues, la escuela sindical me forma, pero algo más sentía que hace falta en la escuela sindical, y obviamente es el estudio de la formación marxista, de la teoría revolucionaria, porque sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria. Entonces, mi desarrollo como militante empieza desde la campaña electoral, pero mi desarrollo como militante político, como militante social, como luchador sindical, viene desde el 2003. De hecho, en el 2007 se logra en el aeropuerto, después de casi 7 años de la militarización del aeropuerto en el 2001, producto de todo el tema de las Torres Gemelas, se militariza el aeropuerto y pasan alrededor de 6 años sin que se pudiera negociar colectivamente en el aeropuerto de El Salvador, hoy llamado Monseñor Romero. Y es así como desde el 2008-2009 me convierto en líder sindical. En el 2014 fui secretario general de una de las federaciones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de El Salvador, FESTRASPES. Estuve luchando junto con miles y miles de compañeros y compañeras por la puesta al salario mínimo. Y en el territorio y en mi vida política partidaria, pues he sido secretario municipal de San Juan de Pezontes por 2 periodos. He estado en la campaña 2009, 2012, 2015, en 2014 la primera, la segunda vuelta, 2015. He sido formador de la Escuela de Cuadros. He estado en la Secretaría Nacional de Formación y Educación Política Ideológica. He compartido con la militancia no solo a nivel de departamento. Nunca había estado en cargos de dirección nacional hasta el año pasado, cuando participé en las internas y logré entrar al Consejo Nacional. Actualmente soy parte del Consejo Nacional y considero que es un momento muy complicado que vive el FMLN, pero más allá del FMLN, un escenario muy difícil, muy complejo para la izquierda salvadoreña, y en ese marco de desarrollo militante, desde pegar un afiche, desde hacer perifoneo, desde organizar el EPEL, desde estar en las comunidades, desde mi trabajo sindical, me surge una idea, así como el amigo Bernal, que es innovador y que es pionero en este tipo de plataformas digitales. Yo creo un videoblog que, sin ser arrogante, me parece que fue uno de los primeros videoblogs en vivo en materia política, para manifestar mis posiciones políticas, para hablar de mis vivencias, para
plantear mis valoraciones, mis ideas, mis actividades. Y fue así como ya tengo alrededor de 3 años y medio de tener un videoblog que le he llamado Vlog Alternativo, videoblog alternativo, donde yo expreso mis posiciones políticas, mis posiciones ideológicas, mi apoyo firme como militante del FMLN, y donde también he tenido el gusto de conocer amistades, de conocer amigos, compañeros y compañeras, no solo en El Salvador, sino en Canadá, en Los Ángeles, en Houston, en Suecia, incluso en parte de Centroamérica. Y esa vinculación me ha posibilitado salir de la palestra municipal, salir de la palestra local y tener de una u otra forma algún grado de opción nacional, la cual me lleva a este momento en que estamos. Usualmente no suelo yo hablar, porque hablar lo mejor es actuar, pero ahora que ustedes me permiten la posibilidad, pues me he ahondado un poco sobre mis orígenes, pero más de hablar de la persona, es de hablar de una visión política que nace desde la apuesta del colectivo, porque una persona, una cara, es importante, pero lo más importante es la construcción colectiva, teniendo en cuenta un análisis claro, sincero, crudo, porque si no somos crudos en este momento, no vamos a tener la posibilidad de tener el valor, el coraje de corregir lo que haya de corregir y con la frente en alto de reconocer los grandes aportes que el FMLN, como el partido más importante de la historia de El Salvador, lo digo con propiedad, el partido más importante en la trayectoria política, en la trayectoria social, en la trayectoria ideológica en El Salvador, con todos los desaciertos y con todas las descomposiciones que tenemos. Con todo y eso, somos el partido, si ustedes me lo permiten, más cachimbón que tenemos en El Salvador. Bueno, hemos escuchado de su propia voz toda su formación y estamos observando a una persona que tiene todo lo necesario desde el punto de vista del manejo, la inteligencia con que se desenvuelve, estará cumpliendo también con todos los requisitos que establecen el partido para postularse. Esas y otras preguntas te las va a realizar de aquí en adelante Luis Alonso, y yo me quedo como para compartir algunas de las cosas y comentar algunas de las cosas de acuerdo con los cuestionamientos que va a hacer Luis Alonso. Mira, Rodrigo, fíjate que existe una percepción, y esa no es una percepción solo mía, sino de mucha gente, que una de las razones por las cuales el partido FMLN no ha tenido la suficiente fuerza, diría yo, últimamente, en los últimos 10 años, es porque le ha faltado más entrega, le ha faltado una estrategia de comunicación que la oposición ha sabido explotar. Y esa deficiencia en comunicación, yo quiero de que me des tus valoraciones, si estoy en lo correcto o crees de que hay que hacer un giro para esa parte, la parte comunicacional de cara a los electores, de cara a los militantes. Y como bien dices, es importante la parte colectiva, pero los colectivos reciben un bombardeo de información que se convierte en desinformación cuando no llega de la forma correcta. Bien dijiste una parte, el FMLN ha hecho mucha labor, sin embargo, le ha fallado en darla a conocer, le ha fallado esa parte comunicacional. ¿Crees que dentro de tus aspiraciones políticas va a tratar de querer cambiar esa estrategia o esa manera de manejar la comunicación, Rodrigo? Bueno, mencionaba anteriormente que este es un momento de crítica y autocrítica de cara a aceptar los errores que hemos cometido. El FMLN este año vamos a cumplir 40 años de lucha. Y en la medida que el FMLN
ha estado pegadito al pueblo, en la medida que el FMLN tenía vinculación popular en las masas, en la medida, perdón que tuve una llamada telefónica y estaba acá desde mi celular, en la medida que el FMLN se ha apartado de los sectores populares, en la medida que el burocratismo del manejo del Estado nos ha venido, digamos, ocupando la mayor cantidad del tiempo, el FMLN, el pueblo, nos ha pasado la factura. Yo creo y estoy convencido que el pueblo nos ha dado un enorme mensaje, el cual lamentablemente todavía dentro del partido hay un sector que no lo logra asimilar. Desde mi posición como militante del FMLN, pero también desde mi posición como un candidato a optar a una posibilidad de ser funcionario público, no podemos seguir en la lógica que Chafik nos advirtía precisamente en el 92, de entrar al sistema y que el sistema nos absorbiera. Pues hoy el FMLN un sector muy importante, ha convertido la práctica del funcionariato en la forma de llevarle bienestar al pueblo. Se ha tenido una convicción, por así llamarlo, de pensar que desde la Asamblea Legislativa se construye poder popular. Pensar que desde el Ejecutivo se construye poder social. Sin lugar a dudas, los espacios que el FMLN ha conquistado por la lucha electoral, por una parte se consiguió poder institucional, pero por otra parte se perdió la capacidad de conectar con el pueblo. Y los errores que hemos cometido como partido, precisamente hoy, la carga que vamos a tener en esta campaña, en este proceso de debate, no solo en las internas, sino de cara a la población, precisamente está marcado por que el enemigo ha sabido señalar aquellas dudas y aquellos errores que nosotros no los podemos tapar con el dedo. Estamos en un momento muy complicado políticamente hablando en el país y el FMLN no tiene la suficiente capacidad, por ejemplo, de dar respuesta, y precisamente no tiene suficiente capacidad de dar respuesta porque el acumulado histórico, la capacidad moral de ser el referente de los luchadores, de los trabajadores, de las capas pobres, de los agricultores, se ha visto mermado por una serie de errores. Ser funcionario público emanan diferentes privilegios. Y esos privilegios nos alejan del pueblo porque el pueblo ve que estamos más preocupados en estar en la Asamblea Legislativa que estar construyendo poder en los territorios. Considero profundamente que la rueda de caballitos, por ejemplo, donde si usted aspiraba a ser alcalde, ganaba la alcaldía, perdía y luego se iba para la diputación, pasaban los 3 periodos de la diputación y se iba para el Parlacen, y luego del Parlacen se iba como ministro o ministra o se iba para cualquiera de las autónomas. Eso, la rueda de caballito que instaló el FMLN con un nutrido, con compañeros y compañeras que tienen todo mi respeto, que tienen toda mi admiración, pero que es momento no de hacerse a un lado, sino de aconsejar a las nuevas generaciones desde otra trinchera. Decía el actual, el ex secretario general del FMLN que él se iba a convertir en un militante más. Y eso es lo que yo aspiro de todos nuestros líderes históricos que dieron prácticamente toda su vida, que ahora sean un militante más y acompañen un proceso de reconstruir y de refundar el FMLN.
pero de refundarlo teniendo en cuenta en que lo que nos ha pasado factura ha sido nuestra misma descomposición interna. Porque si usted se recuerda, muchos fueron expulsados por el FMLN. Fue expulsado Villalobos, bueno, ellos se autoexpulsaron. Fueron expulsados diferentes personajes que evidentemente al ser expulsados del FMLN mostraron su cara de derecha. Y lo que pasó el año pasado, el 2018, el 2019, un FMLN coherente, un FMLN cercano al pueblo, un FMLN de verdad enraizado con el sentir y el clamor del pueblo, no hubiera pasado factura, no solo en el tema electoral, porque hoy lo que está en disputa es la capacidad de ser esperanza, la capacidad de ser coherentes. Nos dicen, bueno, vamos a apostarle el tema de pensiones, pero si no lo hicimos antes, cuando teníamos más diputados, cuando teníamos el Ejecutivo, cuando teníamos más alcaldías, ¿cómo podemos ser coherentes y decir lo que hoy lo vamos a hacer? Entonces, esta es una situación que nos demanda buscar de verdad coherencia en lo que decimos, en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Por lo tanto, hoy la militancia tendrá la oportunidad de poder escuchar los planteamientos públicos, planteamientos ante la militancia, porque esto también nos va a posibilitar generar expectativa ante la población. Reconocer nuestros errores es importante. Pedirle perdón al pueblo es necesario hacerlo. Lamentablemente, nos tocará a la nueva dirección, nos tocará a nosotros pedir perdón por los errores que se han cometido, pero también con la frente en alto, tener la suficiente capacidad de decir que una cosa son los errores individuales, los errores que podemos cometer como seres humanos, pero que la bandera de lucha, que la bandera de transformación política, económica y social del proyecto transformador del FMLN sigue vigente y que por lo tanto hoy estamos ante un escenario donde tenemos en nuestra contra un gobierno neoliberal con una apuesta comunicacional por destruir al FMLN, por desaparecer al FMLN, y nosotros precisamente tenemos que estar conscientes en que una de las formas de cómo salir adelante y de superar este momento crítico, porque una cosa es estar en la Asamblea Legislativa, que son espacios importantes, pero la Asamblea Legislativa debe estar en función de crear conciencia, y esa conciencia debe estar basada en lo que la gente vive en el territorio. Por lo tanto, yo sí creo que es un momento importantísimo para la izquierda salvadoreña refundar el FMLN posterior a las elecciones de febrero. Y eso pasará por tener funcionarios que estén dispuestos a demostrar que el Estado, que la burocracia del Estado, que los privilegios del Estado no serán capaces de cambiar nuestras posturas, de cambiar nuestro nivel de vida, de cambiar nuestras posiciones, sino que van a ser una herramienta que mi videoblog alternativo, por ejemplo, podrá ser escuchado desde la tribuna parlamentaria y no solo y exclusivamente en el territorio, sino que combinar las diferentes formas de lucha. Entonces, el FMLN tiene un enorme reto. Caras nuevas, sí, caras jóvenes, sí, pero en este momento hay lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. No necesariamente lo nuevo tiene práctica nueva y no necesariamente lo viejo tiene práctica vieja. Hay que hacer una acumulación, una mezcla de experiencia, de sabiduría, pero que en el centro esté generar esperanza. Si mi candidatura, si el análisis que he platicado, si con lo que he podido yo percibir, mi candidatura resta al partido, le restara al partido, por amor al proyecto, debiera de retirar mi candidatura. Y ese es un llamado que yo hago a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, que tienen un historial importante, que si su candidatura resta por bien del proyecto, como una forma de ayudarle al proyecto, hagan un paso al frente,
hagan un paso a un costado. De lo contrario, la militancia de verdad pasará factura. Y yo espero que así haga, porque necesitamos reconstruir el partido. Un partido que de verdad está muy golpeado. Y lo digo aquí porque es momento de decirlo. Pero tenemos la confianza y la capacidad de volver a ser opción y de generar esperanza. Mira, Rodrigo, hay una parte que yo siempre he dicho de que uno de los errores, desde mi punto de vista, es de que el partido FMLN es más fuerte como oposición. Ese es su fuerte. Sin embargo, en 10 años, en el 2009, del 2009 al 2019, en esos 10 años, toda esa fuerza social que le acompañaba al frente se durmió. Se durmió no porque el frente lo quisiera, sino porque toda esa estructura social, aquella que trabajaba para que no se privatizara la salud, por ejemplo, aquello de la gente que salía a las calles a protestar por un abuso del gobierno, todo ese sector quedó dormido en 10 años. ¿Cómo se puede trabajar para poder darle vida a ese tejido que en realidad era el fuerte del partido? Y que eso incluso llevó a que miles de personas se desencantaran del partido y se fueran. ¿Cómo puede hacerse para poder darle vida a ese sindicalismo dinámico que había antes del 2009? Porque yo me he preguntado, bueno, ¿y todas las cosas a nivel laboral han estado bien en 10 años? ¿No han habido abusos sindicales? ¿No han habido abusos patronales? Todo se quedó como, así como en stand-by, le decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer para reconstruir eso? Bueno, el primer elemento a retomar es que el partido no debe de sustituir la organización social popular. El partido no debe de sustituir al pueblo. El pueblo debe de tener sus propias banderas de lucha y el FMLN como partido debe de estar inmerso en ello. Un segundo elemento es que nosotros no podemos darle líneas al movimiento popular. Nosotros debemos de recibir líneas del pueblo. Existe en América Latina un debate del por qué países como El Salvador, países como Brasil, bueno, Lula sacó a 30 millones de pobres, sacó a 30 millones de personas de la pobreza. Bolivia, por ejemplo, no fue capaz de detener un golpe de Estado. Se perdió y se ha vuelto a recuperar Argentina, por ejemplo. Y así en Latinoamérica hay toda una escuela, hay todo un acontecimiento de procesos políticos, ideológicos que nos llevan a la conclusión de que desde arriba nunca vamos a poder hacer las transformaciones. Y eso nos debe a nosotros hacer un análisis profundo en que pensar que llegar a la Asamblea Legislativa es con el único objetivo desde ahí hacer las leyes y empezamos a hablar del Estado democrático de derecho, empezamos a hablar de que las leyes y empezamos a hablar palabras que están diseñadas para mantener el status quo. Desde la Asamblea Legislativa, desde el poder tradicional, no vamos a construir alternativa, no vamos a construir un modelo de desarrollo diferente, lo vamos a construir desde la raíz y la raíz es la base popular. Ahora, ¿cómo se construye eso? Primero, es que los funcionarios de partido, los funcionarios que tienen una tarea partidaria, no tengan, digamos, techo de vidrio, no tengamos techo de vidrio. Es decir, usted sabe, bueno, los amigos que vivieron en la guerra trataban de separar a la guerrilla de la comandancia general. Les trataban de decir, no, hombre, ustedes guerrilleros peleando,
muriendo en medio de la guerra cuando sus generales o la comandancia en Miami, cuando la comandancia en La Habana, cuando la comandancia en otro país, trataron de desligar, trataron de dividir las 5 organizaciones del FMLN, trataron de separar a la base popular con el FMLN, pero ¿por qué no lo pudieron hacer? Habían balas, habían $1 millón diarios producto de el Pentágono, había toda una represión. ¿Y por qué no pudieron separar al FMLN guerrillero de la base? Porque había coherencia. Pero en la medida que el liderazgo del FMLN, en medida que los diputados, los ministros se alejan del pueblo porque ya no caminan a la par del pueblo, porque piensan que haciendo obras, porque pensamos que haciendo proyectos vamos a crearle conciencia social. ¿Qué es lo que pasa? Que viene un fulano con un discurso rupturista, un oportunista con discurso de izquierda, rompe la moral, rompe la parte discursiva, aleja la dirección de la base por evidentes razones reales, comprobables. Un funcionario que ha vivido 25 años, siendo 9 años diputado, siendo otros 9 años en el Parlamento Centroamericano, siendo 6 años alcalde y otros 10 años en el ministerio, ¿usted cree que ganando $5,000 o $4,000 mensuales durante 25 años va a tener la misma visión de alguien que trabaja en el campo? ¿Cuánto debe de ser el salario que devengue un diputado del FMLN, por ejemplo? Y así real, ¿vea? Sin andar con aquellas maniobras, ¿vea? No. ¿Cuánto gana un profesor? $700, $600, $700. ¿Cuánto gana un policía? $500, $600. Un diputado no debería de ganar más de $1,200. $1,000. Nada de viáticos. Y si los viáticos en función, bueno, y la gasolina, ¿quién paga la gasolina cuando va a trabajar? Yo como militante, ¿quién paga la gasolina cuando ando movilizando? Usted cuando, bueno, esto, todo su desarrollo, todo su trabajo. Y entonces, si damos el ejemplo, y eso puede parecer algo sencillo, pero bien dice el dicho popular, en los detalles está el diablo. Y a pesar que no sea la mejor comparación, en la medida que nos alejen del pueblo, porque uno modestamente puede tener aspiraciones personales de crecimiento y está bien, pero ejemplos, el ejemplo es que nosotros debemos de tener la capacidad de ser esperanza y de ser las cosas diferentes. Es decir, ¿se imagina usted yendo a la Asamblea Legislativa en su carrito Toyota Eco 2005 y de repente ya siendo diputado, ya lo ven en camioneta con PPI, con seguro médico privado, con bono en diciembre, con bono en junio? Y cuando la comunidad lo llama, no puede porque tiene que estar en la Comisión de Obras Públicas, en la Comisión de Hacienda, cuando la gran mayoría es de derecha y usted solo llega a argumentar y la gente dice no vino porque está en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa debe de ser un podio de denuncia. La Asamblea Legislativa debe ser un podio de organización. La Asamblea Legislativa debe ser un mecanismo para denunciar lo que está sucediendo en los territorios. La Asamblea Legislativa debe ser la posibilidad de que un liderazgo local, un liderazgo departamental pueda generar organización en el territorio. Si no hacemos eso y pensamos que haciendo leyes, que negociando los 43 votos con la derecha, como siempre se ha hecho, porque el parlamentarismo no es malo. O sea, la lógica del parlamentarismo es sumar 43 voluntades para desarrollar una ley, pero las leyes no son neutras, las leyes están direccionadas. Y en este momento 23 diputados, los 23 diputados del FMLN debieran de estar en función. Yo sé que están haciendo una enorme labor, una labor titánica, pero creo que hay que darle un cambio a la gestión del diputado. 30% de trabajo en la Asamblea Legislativa y el resto en el municipio, en el departamento. Y creo que eso nos hará diferentes, nos hará de verdad diferentes.
Yo sé que estos planteamientos pueden parecer un tanto difíciles de entender en un momento, pero es un momento de dar alternativas y de dar posturas que rompan con la lógica de que, bueno, de que vamos a presentar leyes aquí y que vamos a ir al tribunal de ética y que no, yo sí estoy de acuerdo que hay que usar la institucionalidad de la burocracia burguesa tradicional y hay que luchar con eso, pero se ha quedado demostrado en América Latina que dentro de la lucha de la democracia burguesa no vamos a salir y no vamos a transformar nuestro país. Solo la democracia participativa, solo la construcción de poder real, que el hecho de que llegue un compañero o compañera a la municipalidad, a la asamblea legislativa, no sea un tema meramente electorero, sino sea la acumulación política, la acumulación de esperanza, la acumulación de organización, la que traslade la lucha política social con la lucha parlamentaria. Sí, Raúl. ¿Me escuchan? Sí, Raúl. Okay. Hola, hola, adelante, compañero. Esta mañana, casualmente, en la parte anterior que estuviste mencionando, tiene relación a algo que yo escribí esta mañana y lo publiqué, no sé si lo habrán leído, pero no tarda yo creo que un minuto. Y voy a decirlo porque tiene mucha relación en cuanto a lo que tiene que hacer un partido político cuando las derrotas llegan. Y yo escribí esto: las batallas políticas son solo eso. Batallas que se pierden unas y se ganan otras. Quienes creen que por haber derrotado a sus adversarios en una de esas batallas son idiotas. Sí creen que alcanzaron la victoria. El que sufre una derrota y reconoce sus errores saldrá siempre victorioso. En las futuras batallas que se presentan, solo aquellos con grandes sueños y la perseverancia de sostener ideas y principios son capaces de llegar a alcanzar la victoria. Cuanto más grande es el sueño, más grande será su victoria. Los pueblos a veces son víctimas miserables de embaucadores que se muestran como sus mesías y los devoran mientras ellos disfrutan en su masoquismo el sadismo de sus verdugos. Aplauden con su regocijo a sus embaucadores y disfrutan cuando ven cómo les roban la herencia de sus hijos, hasta que un día despiertan de su letargado hipnotismo al cual fueron sometidos. Esta es la triste realidad que viven hoy las focas naivistas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué escribí eso? Porque precisamente el FMLN está en un periodo de reconstrucción, renovación y de esfuerzo mancomunado dentro de los jóvenes que están participando ya en las filas del FMLN y yo no les llamo viejos, sino que las personas que tienen experiencia política y que han conducido hasta hoy al partido. Lo primero que tienen que hacer es reconocer, como tú decías, los errores que se han cometido. Si no se reconocen esos errores, no sabemos cómo podemos seguir hacia adelante. Tenemos que reconocerlo, primer punto. Segundo, y solamente porque estoy comentando y me aproveché de eso para leer lo que había posteado esta mañana, pero hay otra cosa para mí mucho más importante, que los diputados, mejor dicho, en vez de diputados, funcionarios públicos. Funcionarios públicos para mí tienen que ganar su salario, y esa es una posición muy personal mía que unas veces no me interpretan bien o no me entienden. Tienen que ganar sus salarios porque son funcionarios
que llegan a ejecutar un trabajo. Lo que se debe de hacer, y el FMLN como partido político debe exigir, es que sus funcionarios que fueron ocuparon posiciones por su militancia y su participación dentro del partido, sean efectivos, que hagan su trabajo, que lo realicen de la mejor manera. Y no estoy de acuerdo con que le bajen salarios a nadie, pero sí aquel que no cumple su trabajo, el que no cumple con su tarea, ese sí no debe ser tomado en cuenta para un nuevo periodo o una nueva función. Hay dos puntos centrales. El cambiar la camisa de batalla roja y llegar a la asamblea a ponerse saco y corbata, pero ya no se usa la camisa roja. Y por el contrario, lo que se va a hacer es una componenda numérica. ¿Por qué? Porque un partido que tiene menos de 43 solamente sirve como parte de una negociación para llegar a los 43 o a los 56. ¿Cómo el FMLN puede hacer si solamente tiene una cantidad de votos menores de los 43? No es capaz de impulsar leyes sin los votos de las otras corrientes. Y las otras corrientes me estoy refiriendo al eterno rival de toda la vida que fue el Partido Arena. Y vos bien sabés que en algunos momentos el Frente ha dicho no damos los votos, sin embargo las leyes pasan porque Arena se une con los otros votos y el FMLN queda al margen. Eso lo vimos en el decreto 608. Pero también vimos un decreto 593 aprobado por todos la mayoría, los 80 y tantos, pero en una segunda instancia el FMLN dice no, ya no se los doy. Sin embargo, se prueba. Entonces, ¿cómo se puede hacer para no tener que venderle la alma al diablo? Bueno, aquí también es un tema de percepciones y un tema de la capacidad que tengamos como FMLN de demostrar lo que dice la derecha vieja, de contrarrestar lo que dice la derecha vieja y de contrarrestar lo que dice la derecha nueva. Y bueno, yo lo he manifestado en algunos espacios internos en que considero de que el FMLN debe de ser la única oposición firme. Yo creo que ha dado muestras importantes de eso. Sin embargo, por querer golpear al adversario de derecha, hay que buscar correlación. Pero ¿y con quién buscaríamos correlación con este momento? Entonces yo soy de la idea en que si el FMLN debe de quedarse solo en la Asamblea Legislativa, no importa quedarnos solo en la Asamblea Legislativa si nosotros nos vinculamos con la gente. Y hay un principio. Nosotros nos podemos equivocar, sí, pero equivoquémonos con el pueblo. Porque si nosotros nos equivocamos sin el pueblo, van a pasar dos cosas. Nos habremos equivocado y el pueblo estará molesto con nosotros. Si nosotros estamos con el pueblo y nos equivocamos, el pueblo nos va a respaldar porque asumimos la posición del pueblo. Ahora, si nosotros acompañamos al pueblo y ganamos con el pueblo, de verdad que va a ser una forma, un método diferente. Hoy por hoy creo que debemos de volver a los inicios de la lucha parlamentaria de los años, finales de los años 90. Es decir, una posición firme al mejor estilo de Chafik, que tenía una postura clara y que sus posturas eran respetadas por la derecha. Hoy debemos de buscar un talante, un referente que sin pactar con el diablo ni con el hijo del diablo, tengamos una posición coherente con los verdaderos intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo. Pero eso pasará también por hacer una reflexión y un viraje de cómo hemos venido haciendo las cosas. Y eso pasa por... ¿Sí? Rodrigo, disculpa. ¿Por qué departamento piensas postularte como candidato a diputado? Si ganaras,
Sí. la precandidatura? Bueno, esto está asociado con a dónde he militado yo a lo largo de estos 16 años, porque tengo 16 años de ser militante partidario, porque uno puede ser militante de sindicatos, puede ser militante de ONGs, puede ser militante de organizaciones sociales, comunales, pero tengo 16 años de ser militante del FMLN. Y esa militancia la he ejercido en el Departamento de La Paz. Pero tengo Entonces 10 te postularías años, por el Departamento de La Paz. Sí, sí, y tengo 10 años de ser afiliado, ¿verdad? Porque una cosa es ser militante y otra cosa es ser afiliado. Tengo 10 años de ser afiliado también por el Departamento de La Paz. Por lo tanto, mi militancia, mi afiliación está en el Departamento de La Paz y voy a participar en las internas para la Diputación en La Paz. ¿Cómo ves a futuro constituida la próxima Asamblea Legislativa? ¿Y cómo ves que estará el FMLN dentro de esa nueva Asamblea Legislativa? Sé que es muy prematuro, dado de que estamos apenas a entrar a una campaña electoral de una vez que se elijan los candidatos. Pero, ¿qué ve Rodrigo Cerritos a futuro? Y cómo, en el caso de que llegase a ganar la diputación, ¿cuál será tu papel más firme, más hacia el objetivo principal que tú llevas, ya como miembro de la Asamblea Legislativa, si eso sucediera? Bueno, la Asamblea Legislativa debe ser una herramienta para la denuncia del Departamento de La Paz, de la visión política del FMLN, de dar el ejemplo de cómo un funcionario diferente hace las cosas de forma diferente. Lo dice, lo hace y cómo lo hace, es decir, coherencia. ¿Se imagina usted, bueno, yo por ejemplo, aquí es cualquier salvadoreño de nosotros que hemos estudiado en escuela pública, que dependemos de un salario, que somos trabajadores, ¿se imagina que usted tuviera que usar saco y corbata todos los días de la semana? Bueno, ¿cuánto? Y uno sabe, uno tiene un saco, mire, uno solo tiene 2 sacos. Uno compra el saco el día que se gradúa de bachiller y el día que se casa. Cuando uno compra el saco de bachiller, ¿verdad? Casi no le queda, porque ¿verdad? Entonces se pone en el saco. Y el otro saco que uno se compra o presta o algo, y si tiene el billetillo hay unos 100 pesos, porque yo ando por el saco, $100, es cuando usted se gradúa de la universidad. Entonces, y a lo sumo, cuando usted se casa, compra un. Entonces usted en su vida usted tiene 3 sacos. Y usted usa el saco cuando va a un casamiento, cuando va a una fiesta, y de ahí usted el saco no lo ocupa. Ahora se imagina yo usando saco y corbata lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y luego lo que en quincena tendría que tener por lo menos unos 7 sacos. Y si son 7 trajes, son $700. ¿Usted cree que un salario decente de pueblo me va a posibilitar andar trajeado con saco y corbata y zapatos aquí? ¿Cómo debe andar un diputado del FMLN? Y a mí que no me digan que el protocolo, que el tema del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. No, a mí que no me vengan con eso. Bueno, ese es un planteamiento que yo, desde la forma en que uno viste, pues sí, porque yo te le digo, pero yo tengo 2 sacos. Pero hay, Rodrigo, dentro de tu proyección, dentro de tu mentalidad, ¿hay algo especial que tú quieras llevar como una propuesta a la bancada del FMLN? No, claro, y que el FMLN busque conseguir los votos necesarios para que eso se realice, se lleve a la práctica. ¿Qué le estás ofreciendo tú a la militancia del FMLN? En breves palabras, ¿qué le estás ofreciendo a la militancia del FMLN para que te den el voto?
luchar en todos los frentes para que esta crisis que vive nuestro país no lo siga pagando el pueblo. Que esta crisis no la siga pagando la clase trabajadora. Y si es necesario la organización desde los territorios, las diputaciones en función de eso, debe de ser coherente todo el trabajo. Pensar que Arena va a apoyar esto, pensar que Nuevas Ideas va a apoyar esto, es prácticamente un sueño. Pero solo porque es inviable, no voy yo a modificar mi posición y voy a buscar arreglos para lograr los 43 votos. Yo creo que los principios deben de desarrollarse en el terreno y por lo tanto tener una apuesta programática no de Rodrigo Cerritos, sino del proyecto revolucionario que tiene los ejes. O sea, nuestros estatutos hablan de que el centro de toda la función del Estado debe ser la persona humana, y yo le sumaría algo más, debe de ser el cuidado del ecosistema. Debemos de toda la ley, nosotros denunciar cualquier ley que atente con el ecosistema, cualquier ley que atente con las libertades universales, defender las garantías de la protección universal, apostarle a la comida. O sea, el tema de la alimentación, de la seguridad alimentaria, debe de ser un eje fundamental. El tema de proteger a la micro y pequeña empresa, de las cooperativas, por ejemplo, del sector pesquero. Por ejemplo, el día de ayer estuve en San Luis de Herradura, un sector pesquero que tiene un potencial importante, pero que lamentablemente la comercialización del marisco, por ejemplo, tiene coyotes, y entonces eso no le posibilita al verdadero trabajador en pequeño que pueda seguir avanzando. Entonces, nuestras valoraciones deben de generar esperanza, deben de generar movilización. Los planteamientos de la nueva bancada del FMLN debe de plantear banderas de lucha que movilicen al pueblo, porque si nosotros no movilizamos al pueblo, no lo vamos a hacer negociando con la derecha, no lo vamos a hacer, bueno, mira, yo te apoyo en esta ley y vos apoyame en esto, y luego salgo yo oxigenando al sistema, porque hay que decirlo, el FMLN, si bien es cierto, no profundizamos el modelo neoliberal, sino que lo detuvimos, pero no tuvimos la suficientemente fuerza, porque buscamos negociar con el capital, buscamos negociar con la derecha. Bueno, la forma como negociamos eran con los votos de Gana. Ahora, ¿cómo vamos a poder negociar con 23 votos? Entonces, Rodrigo, sí, Raúl, disculpa, quiero saludar a los que nos están observando. Vivi Mejía, saludos, sí, René Ortiz. Pero discúlpame, solamente quería referirme justamente a esto, a nuestros, a las personas que nos están escuchando, que están en línea. Estamos nosotros conversando en estos momentos con un joven político salvadoreño que está aspirando dentro del partido FMLN a una candidatura para diputado a la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. Y vamos a dejar esta parte, aparte de probablemente las preguntas que te va a hacer Luis Alonso, de lo que algunos de los que nos están viendo probablemente las quieran que tú les respondas, pero una vez que pasemos de eso, queremos terminar con esta fase de la conversación y vamos a pasar a lo que es la actual coyuntura política de nuestro país. Queremos hablar sobre lo que está sucediendo en estos momentos, y antes que eso, Luis nos va a decir lo siguiente. Yo quiero saludar a los amigos que no tienen la amabilidad de vernos y escucharnos. Octaviano Machuca, Delmi Mejía, saludos. Demócratas Cristiano Morazán, saludos. Jesús Roque, saludos. Reinaldo Bermúdez, saludos. Leonero Llana, mucho gusto. Julio César Guzmán, saludos. Marvin Izquierdo Martínez, saludos. Bartolomé Pérez desde Los Ángeles, saludos. Mejía desde Soyapango nos saluda. Julio César Guzmán desde Usulután, ¿cómo se llama? Compatriota de Usulután. Francisco Zamora, Saúl Murga, saludos. Herbert Chavarría, Carlos Elías, Cristal Claro, William Chamagua, Tere León, saludos. Es coherente lo que dice, es bueno porque escuchar los planteamientos se quiere caras nuevas, dice Tere León, saludos. William Polivo, adelante compañero Rodrigo, tener nuestro apoyo hasta la victoria siempre. Osvaldo Enríquez, líderes nuevos es reconstruir el partido.
Jesús López, saludos. Jaime Gil dice, 40 años de lucha le daré beneficio de la duda pensando que luchó 29 de los últimos 11, se encargó de mantener el neoliberalismo, lo cual lo llevó a tratar el partido. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Francisco Castillo, saludos. Astrid Yamilé Rodríguez, Vilma Elizabeth de Rodríguez. Esa es una parte de los comentarios, una parte, la gente está como empezando a manejar un lenguaje diferente a través de las participaciones en las redes. Y antes de entrar a la parte que decía Raúl, yo siempre he tenido, como decía alguien, yo tengo un sueño, ¿verdad? ¿Por qué los diputados una vez electos se alejan del departamento que los eligió, Rodrigo? ¿A qué se debe esto? Es precisamente porque el Estado burocrático, la democracia representativa está diseñada para usted, o sea, el pueblo únicamente tiene el poder de elegir y ir a elecciones cada 3 años, cada 5 años. Y la lógica de la democracia representativa es que, bueno, yo le doy el poder a usted para que usted, señor diputado, me ayude en todo lo que yo necesito. Entonces el diputado se vuelve experto en jugar con la lógica del parlamentarismo, son expertos en cómo hacer las leyes, solo reciben a la población un día, o sea, sí es difícil el trabajo del diputado, es complicadísimo, pero tanto es el trabajo administrativo, burocrático, de la forma tradicional de cómo la democracia burguesa o la democracia representativa está diseñada, en que, bueno, usted no tiene la posibilidad de romper ese esquema. Rompamos el esquema de la democracia representativa. Busquemos un esquema donde el diputado sea un miembro más activo en la política, pero que el diputado, su base social y su fuerza social esté basada en la capacidad de movilizar al pueblo. Claro, romper este esquema no es fácil, porque la democracia directa a la cual nosotros como FMLN debemos aspirar, democracia directa, y la democracia directa inicia por romper esquemas, por romper la lógica de cómo se ha venido haciendo las cosas. Yo creo que es necesario darlos un buen sacudón, porque si no lo hacemos nosotros, nos lo va a dar el pueblo, como ya es evidente que lo ha hecho. Pero creo de que nosotros debemos de ser generadores de esperanza y debemos de ser generadores de cambio, porque yo creo que hay mucha necesidad de cambio en el país, porque hoy los oportunistas quieren utilizar las banderas de lucha del FMLN, intentan, pero no lo podrán, porque ser alternativo, construir modelos de hacer diferentes las cosas, teniendo en el centro el ecosistema y la persona, la población, no es fácil, especialmente cuando se tienen presiones económicas, presiones de grupos, presiones de sectores poderosos en el país. Entonces, compañeros y compañeras, amigos y amigas que tienen la oportunidad de compartir, al diputado se le piden bolsas de cemento, se le piden láminas, se le piden aquí, se le pide allá, y si usted lo logra cubrir, usted es un buen diputado, y si no lo da, es mal diputado. Esa lógica, sí, es importante la ayuda, la asistencia, compartir un plato de comida, compartir en las situaciones complejas, en situaciones de hambre, es importantísimo. Pero el pueblo organizado, junto, a la par, pegadito con el diputado, si hay que ir a luchar por el tema de la maquila, allí debe estar el diputado. Y llega la humo y le echa gas, el primero que debe recibir gas es el diputado. Allí debe estar el diputado. Si hay el tema del agua, ¿a dónde se combate y a dónde se lucha por el derecho al agua? En las comunidades. Allí debe de estar el diputado, hablando de la necesidad de una ley de aguas. Allí debe de estar. ¿A dónde se debe estar en el tema de la agricultura? Generar la oportunidad de crear una nueva lógica de círculos productivos en los territorios. No lo va a hacer en la Asamblea Legislativa, donde no lo va a sacar TCS, no lo va a sacar ningún medio de comunicación tradicional. ¿A dónde tiene que estar usted?
Tiene que estar allá donde se siembra maíz, allá donde se siembra frijol, allá donde está la comunidad, donde tiene las dificultades, y desde ahí crear conciencia. Y dicen, bueno, este diputado camina con nosotros, se sienta aquí en el suelo, conoce la milpa, sabe lo difícil, sabe el costo del paquete del paraguas, sabe lo que es la fórmula, sabe lo que es la semilla. Eso, y no solo meramente si traemos una propuesta, no, eso está bien, y para eso debe de diseñarse un equipo técnico profesional que dé legislatura y que dé técnica legislativa para construir propuestas alternativas. Sí, hay que hacerlo y debemos de hacerlo bien, construir un equipo de comunicación, pero lo más importante, ¿dónde está? ¿A dónde está lo más importante? En el territorio. Fíjate, Rodrigo, yo conozco el Departamento de La Paz. El Departamento de La Paz es uno de los departamentos más ricos en recursos. Tiene el aeropuerto, tiene montones de industrias, tiene turismo en toda la zona costera. Sin embargo, desde mi punto de vista, como yo conozco el departamento, es uno de los departamentos que menos desarrollo tiene en el país. ¿Por qué? Porque todo se canaliza para que llegue a la asamblea, para que llegue al centro, para que llegue a San Salvador, todo, pero en el departamento, ¿qué es lo que queda? Es como cuando solo se llegan a extraer minerales a un lugar, ¿verdad? Los salarios en el departamento de La Paz son miserables. La mayoría de maquilas que trabajan con salarios de $7 al día. Entonces, no hay trabajo en la zona norte del departamento, me consta, no hay trabajo, aparte de las cortas de café de diciembre, que ya ni siquiera se da el café, aparte de la venta de frutas allá por la zona de los Nonualco, toda esa zona yo la conozco, donde solo se dice que se produce mucha piña, pero ¿y eso qué le queda al agricultor? Nada. En la zona costera hay mucha producción de caña de azúcar, pero ¿qué queda en el departamento? Entonces, esas iniciativas son de gran valor, pero vamos a pasar a la otra etapa, pero yo me quedo con ese sueño que digo, los diputados deben de salir de centralismo, porque de lo contrario, este mundo no va a cambiar. Le preguntaba a una diputada si tenía conocimiento de la mora legislativa y me dijo que no tenía claridad de cuánto es la mora legislativa, solo que en la comisión de ella habían más de 200 expedientes. Pues sí, y desde ahí se va a hacer revolución. Y por desde eso, ahí se va a crear conciencia. No, lo que pasa es que ese sistema te absorbe en la burocracia administrativa que no debería trabajar un diputado. ¿Me explico? Porque o sea, un diputado que pase todo el día en una comisión discutiendo una ley, revisando una ley, ese es un trabajo técnico. Pero la gente quiere ver un diputado, como bien lo decís, con la camisa arrollada en el territorio, viendo allá por San Juan Nonualco cuáles son las necesidades de esa gente y que yo las conozco, yo sé. Yo no puedo hablar por otro departamento más porque yo conozco. Sí. De un caserío, de un municipio como Santiago Nonualco, que no hay trabajo, solo la alcaldía da trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse, pues? O sea, hay mucho trabajo. A los cantones no se llega. No se llega y hay que generarle focos productivos donde la gente tenga trabajo ahí y no tenga que viajar hasta San Salvador a trabajar. Entonces, vamos a pasar al otro tema. Raúl, continúa. Hemos conversado con Rodrigo Cerritos durante casi ya una hora cerrada, y hemos hablado sobre sus aspiraciones, nos ha hablado él sobre su desarrollo, cómo ha llegado hasta ser miembro de la militancia del FMLN y sus futuras aspiraciones. Vamos a dejar de lado ya la cuestión de las diputaciones y las candidaturas y vamos a entrar a conversar un poco. Tal vez podemos ser un poco más breves con las respuestas para poder redondear, y por agradecimiento también a las personas que nos están escuchando. Pero, Rodrigo, de acuerdo a tu entendimiento y a cómo tú has vivido estos 4 meses, casi 5, en nuestro país,
¿cómo percibes tú el desempeño del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo en resolver de alguna manera, si se, entre comillas, resolver el grave problema del COVID-19 vuelto una pandemia y los estragos que causó la tormenta Amanda? El COVID-19 ha terminado de desnudar la crisis del modelo y del sistema que vive no solo El Salvador, sino el mundo. La actuación de los poderes del Estado funcionando, trabajando en función de garantizar que no pase nada y que la crisis siga, y que se hable de más préstamos, que se hable de cuarentena y que luego se habla de abrir la economía. Considero de que la situación que atravesamos como país es muy, pero muy difícil, terrible. No puedo yo decir que tengo memoria en los últimos 30, 40 años que hayamos tenido una situación tan complicada, con un gobierno sin planes, un gobierno sin proyecciones, sin plan quinquenal, con muchas improvisaciones, un presidente que no logra articular un discurso donde se busque algunos acuerdos mínimos. El tema de la pandemia nos ha golpeado fuerte, nos sigue golpeando. Pasamos 90 días en encierro y la curva de los contagios no se ha ni tan siquiera aplanado, ni mucho menos ha decrecido. El desempleo ha venido afectando, el tema de las remesas ha complicado también. La tormenta tropical terminó de afectar a los sectores vulnerables. En fin, lo que se viene es un escenario de muchas contradicciones. Hay una lucha muy, pero muy evidente entre la oligarquía tradicional y la burguesía saliente, la burguesía del ejecutivo de Bukele, con un enfrentamiento con la oligarquía tradicional en el país, y una población que todavía no termina de aceptar que se equivocó. Empiezan a haber señales en algunos sectores de la población que reconocen los retrocesos en materia de derecho laboral, en materia de acceso a la información pública, en materia de transparencia, que nos hace evidenciar un enorme retroceso y que nos plantea un escenario de lucha, confrontación y de un agudizamiento de las contradicciones, afectando principalmente al pueblo. ¿Ha manipulado el presidente Nayib Bukele, por estar él al frente del Poder Ejecutivo, ha manipulado la pandemia y la tormenta Amanda para obtener réditos electorales? Considero de que el presidente y su gobierno han vivido un año en campaña electoral. Es una campaña electoral de verdad que a mi juicio es manipulación de primer nivel. Han utilizado la pandemia para controlar a la oposición, principalmente al FMLN. Han utilizado los fondos públicos para potenciar a sus posibles candidatos. Han utilizado los fondos públicos para privilegiar a los funcionarios. Han obstaculizado la labor periodística. Han obstaculizado la transparencia. En fin, creo que el gobierno ha tenido aciertos. Hicieron muy bien las cosas al cerrar las fronteras con anticipación. Fue firme la conducta del gobierno en anticiparse, en cerrar las fronteras terrestres. Me parece que fue importante, pero
han jugado con los datos. Las pruebas que se están anunciando día con día, la gran mayoría de las pruebas son pruebas que le están haciendo al personal de salud, al personal del Ejecutivo, solo en el aeropuerto, imagínense, en el aeropuerto internacional de Salvador alrededor de 30 personas contagiadas de COVID-19, 25 personas que estaban en limpieza, es decir, todos los casos, un manejo bueno, el tema de los asilos, el tema de los niños en las guarderías, en los sectores de la niñez, es decir, y eso sumado al nepotismo que está saliendo a la luz y sumado a la descalificación y al discurso de que del 2021 desaparecen. Nayib Bukele es el Duarte de los años 80, que tuvo el cinismo. Bueno, Duarte inició con una posición progresista, pero luego besó la bandera de Estados Unidos. Y yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, es decir, ahí están mis hermanos, mis amigos, he vivido allá y un enorme amor al pueblo de Estados Unidos, pero besar la bandera desde un mandatario, y creo que hoy el presidente ha hecho prácticamente lo mismo. Ha llamado al embajador de Estados Unidos a que le dé el aval, el visto bueno para las políticas principales que tiene el gobierno. Entonces, verdaderamente hay un caos institucional, hay un ambiente de zozobra, no hay predictibilidad, no sabemos si nos van a encerrar mañana, si nos van a encerrar en 15 días, hay una desestabilización social, hay hambre, hay pobreza, no se tienen planes, porque él está constantemente peleándose con la Iglesia Católica, con los medios de comunicación, con los partidos políticos, con los organismos de derechos humanos, en fin, es un tiempo de resistir. Y para resistir necesitamos una izquierda fuerte, Rodrigo, que dé la batalla. En aras del tiempo vamos a ir cerrando ya, pero quiero preguntarte algo. Mucha gente en las redes, en diferentes medios, siempre escucha un programa de críticas a la gestión, pero vamos a suponer, vamos a hacer un escenario en el caso de que tú tuvieras las riendas del país. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo se debería enfrentar la crisis? Porque la gente siempre dice, es que lo mismo dicen, ¿verdad? Lo misma queja, la misma no sé qué. Pero es que aquí tenemos que ver si lo hacemos. Perdón, pero aparte de la crítica, que ya se sabe, los errores, ¿cuál sería tu papel? ¿Cómo enfrentarías eso? Primero, yo he planteado que se mande una comisión para que logre que la solidaridad cubana pueda mandar una brigada de especialistas, teniendo en cuenta de que la capacidad de personal médico está al tope. Es decir, sí, ya pero no él no lo va a hacer, porque sí, Estados Unidos no le da permiso. Entonces, eso es lo que yo planteo. No, estamos hablando de un escenario, ¿verdad? Tomando en cuenta que Estados Unidos no le da permiso, va. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, yo creo que el pueblo tiene que hacerse sentir, es decir, porque el sistema de salud ha colapsado desde hace meses, es decir, tiene 1 mes y medio de estar colapsado, pero debemos de romper el tema de lo mediático. Entonces aquí debemos de sincerarnos, olvidemos el tema de la campaña, vaya, hagamos un pacto de caballeros entre todos, olvidémonos del tema de campaña y pongámonos en función de hacer cercos sanitarios, verdaderamente cercos sanitarios. Y aquí la ciencia, aquí no tiene que ser un mercadólogo, alguien experto en marketing que nos venga a diseñar lo que vamos a hacer, tienen que ser especialistas, epidemiólogos, personal sanitario, doctores, enfermeras, pero cuando todo lo hacemos en base a la propaganda, no salimos de nada. Entonces yo creo que ese estir y encoja está precisamente por eso. Si gano réditos políticos o me sincero y digo, miren, ayudémonos todos, pero evidentemente con este gobierno es bien difícil que podamos salir y el FMLN obviamente debe de dar la batalla teniendo en cuenta que la situación no es fácil. Raúl. Rodrigo. El presidente
Nayib Bukele, evidentemente ha utilizado la pandemia y la tormenta Amanda para su propio beneficio. Desde tu punto de vista, y en lo más breve posible que puedas hacerlo, y discúlpame, dentro de tu punto de vista, ¿hay elementos suficientes legales para pedir la destitución del presidente? Pues yo no me atrevería a manejarlo en ese tema. La caída del presidente no será legal, no será jurídica. La caída del presidente será una caída política, una caída de evidencia de la mentira que él ha utilizado a lo largo de un año. La caída del presidente deberá ser la victoria del pueblo. Las 20 obras por día es su primer caída. La segunda caída es el nepotismo en el gobierno. Su tercera caída son los actos de corrupción, evidentemente que está en todo ese sistema de mafia que tiene ahí. Es decir, ese reciclaje de descontentos y de resentidos del FMLN, de lo peor del FMLN, resentidos ahí, toda esa descomposición de reciclaje, ese Frankenstein político es la principal caída del presidente. Y hoy probablemente la población todavía no lo vea. La destitución del presidente será política. Mira, Rodrigo, ya va a tener o ya tuvo un año de ese montón de casi 8,000 despedidos del gobierno y hay demandas sobre esa parte. Pero, ¿qué se tiene de respuesta de parte de los organismos donde han puesto demandas? Se han hecho varias acciones legales. Lamentablemente, la respuesta de estas instituciones como el Ministerio de Trabajo, el Tribunal del Servicio Civil, incluso algunas organizaciones de derechos humanos, todavía no han dado abasto para cubrir todas las demandas de amparos, de procesos administrativos y de seguimiento de los casos. Pero sí se han tenido victorias, se ha tenido una buena disposición de la Procuraduría General de la República, se han obtenido hasta este momento 15 reinstalos. El tema de la pandemia ha venido a congelar los procesos. Usted sabe de que la pandemia no solo ha congelado la actividad de la macroeconomía, sino que ha congelado los procesos administrativos, procesos legales, y eso también ha hecho más complejo este tema. Y también el tema de que piensan de que todos los despedidos son despedidos del familión del FMLN, que los despedidos pertenecen al FMLN y que son los militantes del FMLN. Todo ese bombardeo mediático poco a poco ha ido quedando en claro de que los despedidos son personas honradas, trabajadoras, con derechos, con credenciales, y poco a poco está quedando en evidencia el retroceso del gobierno. Por lo tanto, estos 8,000 despedidos, multiplica 8,000 despedidos por 4 miembros de la familia, más todos los despedidos del sector privado producto del mal manejo de la pandemia, más todos los despedidos que habrá por el tema del hambre, más todos los despedidos que habrá por la falta de apuesta a la agricultura con la falta de proyectos. Todos ellos vamos a consolidar un frente común en contra de las medidas neoliberales, de más préstamos, de más créditos, para una misma lógica, privilegiar a los mismos de siempre, que es un eslogan que tanto ha utilizado el presidente, pero que hoy como un boomerang lo golpea en el sector más neurálgico del gobierno. Me pareció Raúl, muy... Tu cierre, Raúl. Me pareció muy inteligente y muy acertada tu respuesta anterior a mi pregunta. Sin embargo, hay algo muy importante. Los estados, las repúblicas, se constituyen bajo un estado de derecho y por eso establecen una constitución política la cual todos estamos obligados a cumplir. Todos, desde el más humilde ciudadano hasta el primer magistrado de la República, que es el que más ejemplo debe dar sobre ese cumplimiento. Pero de acuerdo a esa constitución política, este presidente
ha pasado por encima de esa Constitución y hay elementos suficientes de acuerdo a lo que manifiestan abogados constitucionalistas como para pedir que la Asamblea Legislativa lo desafore y al mismo tiempo se destituya. Lo que sucede es que hay cierto temor por él goza todavía aún de una popularidad bastante aceptable, pero nadie debe estar por encima de la Constitución, muy a pesar de que tenga el 100% de la población a su favor. Por eso pienso que, en mi punto de vista, hay elementos suficientes como para pedir la destitución del presidente de la República. Para terminar y para ir cerrando esto, o para cerrar, mejor dicho, sí. Rodrigo, para mí ha sido un verdadero privilegio que tú me hayas concedido este tiempo y se lo hayas concedido a la plática. Es algo que espero se repita de nuevo, porque habrán otras cosas que podamos plantear más adelante. A las personas que están en línea y que nos han visto y que nos han escuchado en esta conversación, se los agradecemos mucho y les aviso al mismo tiempo que para el día de mañana vamos a tener a esta misma hora de inicio, a las 6 de la tarde, a un periodista nacionalizado en El Salvador, que vivió durante 20 años en El Salvador y que hoy está residiendo en Costa Rica, que su nombre es Lafis Fernández. Él promete decirnos ciertas cosas que parece ser va a ser un boom. Así que, Rodrigo, muchas gracias. De todo corazón te lo agradezco y los espero mañana a las 6 de la tarde en la plática, sección La Hora de Raúl Palacios. Raúl, Rodrigo, agradezco tu tiempo. Sé que estás siempre disponible para que platiquemos un rato y quiero que te despidas de la audiencia con tus palabras finales. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos, amigos, compañeros. El destino está en nuestras manos. Lo que no está en nuestras manos son las condiciones en las cuales nos toca luchar y trabajar. Seamos firmes, tengamos esperanza y no nos separemos del pueblo. Gracias por la oportunidad y nuevamente un fuerte abrazo para ti, para Raúl y para nuestra gente que nos ve en Estados Unidos y por supuesto acá también en El Salvador. Muchas gracias, amigos de la plática. Este fue un espacio donde tuvimos como invitado a Rodrigo Cerritos y les reitero mis agradecimientos a cada uno de ustedes que tuvieron la amabilidad de sintonizarnos. Y cualquier espacio, cualquier comentario, cualquier opinión, con mucho gusto será respondida en su momento. Muchas gracias y buenas noches. Cuídense mucho.